Capitaliza tu talento. Ideas en acción. Capitaliza tu talento. Ideas en acción. Estarme aquí de verdad y de todo corazón, Para nosotros es un gusto que estés nuevamente con nosotros. Es la segunda ocasión que estás en nuestros micrófonos, Farid. Y cada vez que, como te lo he dicho también fuera de micrófonos, ¿no? Cada vez que vengas a Guadalajara, esta es tu casa. Gracias, y yo sé que sí. Mi estimado Farid, ¿qué será que la entrevista pasada hace unos 6, 8 meses y yo te sigo viendo en redes sociales, cómo sigues creciendo, sigues impactando en la gente que te sigue se identifica mucho contigo, con esta parte, yo digo de una parte de psicología positiva que tú compartes en la vida. A mí me gustaría, para la gente que te esté escuchando por primera vez, que les platiques quién es Farid Dieck, que les cuentes un poquito de ti. Claro que sí. Pues bueno, me considero una persona creativa, me gusta crear todo lo que es en formato artístico. Lo que hago, bueno, además también soy un empresario, tengo 3 empresas, una empresa de calzado con suela llanta y plástico reciclado que se llama ECU, otra empresa de contenidos digitales y es una casa creativa que se llama Porciento, y una agencia de diseño que se llama Dos Comas. Eso es lo que hago fuera de la pantalla, ¿no? Que la gente normalmente me conoce por la pantalla. Y también, pues bueno, mi marca personal, que es por lo que la gente me conoce, en donde comparto reflexiones, comparto poemas musicalizados originalmente, sobre temas de desarrollo personal, ¿no? Temas de vida, filosofía, psicología y demás, ¿no? Eso es prácticamente lo que hace Farid. Busco con todo esto ser un instrumento de cambios positivos en la sociedad. Busco que mi trabajo sea un detonante o un medio para que alguna otra persona quizás pudiera tomarlo y aportarse positivamente a su vida. Esa es mi única finalidad. Y bueno, creo que con la retroalimentación de la gente, finalmente este sentido se sacia. Que tu trabajo sea un detonante. Y mi estimado Farid, tú te conviertes también en un detonante para la gente, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué fue un detonante para ti para iniciar este aspecto del crecimiento personal y tratar de compartirlo con más gente? Pues yo creo que un momento muy clave en mi vida fue la muerte de un ser querido. Mi hermano, que en paz descanse, murió hace 7 años. Y ese fue definitivamente, no nada más para mí, sino para todos mis hermanos y familia, fue como el primer día del resto de nuestra vida, ¿no? Fue un momento en donde nos recuestionamos muchísimas cosas, redefinimos muchísimas cosas. Creo que el vivir ese tipo de experiencias hace cambiar por completo la perspectiva de lo que es la vida en sí, ¿no? De lo que es trascendente, lo que no. Y uno de los primeros cuestionamientos que tuve alrededor de este suceso fue precisamente sobre la muerte, ¿no? Hay una práctica estoica que me gusta mucho y que yo practico en lo personal, que se llama Memento Mori, que consiste en recordarte constantemente lo efímero de la existencia, ¿no? Que tú también te vas a morir prácticamente, ¿no? Y ese primer cuestionamiento que estaba teniendo sobre la muerte me hizo encontrar una motivación en la muerte. El hecho de saberme muerto me motiva a querer crear un sentido, un significado sobre mi existencia,
y trascenderla de cierta forma, ¿no? Dejar este mundo mejor que como lo encontré y hacer un examen de conciencia quizás en mi lecho de muerte y decir, oye, pues valió la pena que haya estado aquí. Si la respuesta es afirmativa, entonces pues estar satisfecho con mi existencia, ¿no? ¿Es la muerte lo que le da sentido a la vida? Yo creo que sí. Yo creo que somos la única especie, bueno, no creo, es un hecho, somos la única especie en este planeta que está consciente de que se va a morir. Ningún otro animal, ninguna otra especie está consciente de eso. Y creo que eso define por completo nuestro comportamiento, ¿no? Si fuéramos eternos, ¿qué tuviera sentido? No, las relaciones no tuvieran sentido. ¿Por qué? Porque te puedo ver en una eternidad, entonces ¿qué importa si no te veo ahorita? El amor no tuviera sentido tampoco, porque pues bueno, tengo una eternidad para amar a miles de personas, ¿no? Yo creo que la muerte es un factor clave que define nuestro comportamiento, nuestras pasiones, las cosas significativas. Finalmente creo que la muerte es la razón por la cual uno necesita, me atrevería a decir la palabra necesita, crear un sentido a su existencia, porque si no sería una tragedia. Lo que mencionas es muy interesante, ¿no? Porque obviamente si nos vamos a este tema de inmortalidad, qué desesperación o qué flojera o qué aburrimiento, ¿no? Y para qué hacemos las cosas y cuál sería el ánimo de levantarte cada día. Obviamente es un tema difícil de abordar, más cuando es un ser querido. Mi madre va a cumplir apenas 2 años de que falleció, también en un tema muy súbito. Y en esta parte, de alguna manera, me siento identificado en el punto de decir, es cuando tú dices, puede ser un motor que te impulse a hacer muchísimo más, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta de que aquí somos pasajeros. Yo defino esta vida como una fiesta, donde algunos de los invitados se van antes, otros se quedan y otros quieren seguirla, ¿no? Pero que sin lugar a dudas debemos disfrutar el día a día con base en este sentido de la muerte, de que sabemos de que no vamos a ser eternos, ¿no? Y creo que fue algo que te impulsó a ti de una manera fenomenal, porque hoy tenemos un Farid después de este punto de quiebre que tú nos compartes, ¿no? Definitivamente, y algo que tocas es muy importante, creo yo, que un suceso, que el problema de todo lo que nos pasa no radica en la situación per se, sino que radica en la idea que cada uno tiene de la situación, de determinada situación. Porque la muerte de un ser querido puede significar, sí, una trascendencia para alguien, pero al mismo tiempo para otra persona ese mismo suceso puede significar sumergirse en un estado de excesiva tristeza y de luto eterno y de tristeza perpetua, ¿me explico? Entonces aquí hay algo muy importante, que es que los sucesos yo creo que tienen porque normalmente decimos que las cosas pasan por algo, ¿no? Pero yo no creo que pasan por una cosa, ni para una cosa. Yo creo que existe un montón de posibilidades que tú vas construyendo. Es como la pulsión freudiana, ¿no? Que Freud decía que la pulsión sexual en la sexualidad infantil no tiene un objeto predeterminado, sino que esa pulsión encuentra un objeto por la cual se termina satisfaciendo, ¿no? Y lo mismo sucede con los sucesos, es decir, cada cosa que pasa existe un montón de posibilidades para las cuales nosotros pudiéramos canalizarla. Pero es precisamente la individualidad lo que decide y lo que construye para qué sucede. ¿Me explico? Pero no existe una sola cosa, tú lo vas construyendo. Y ya cuando miras, después de vivir muchas cosas, y miras en retrospectiva tu vida, desde donde estás hasta donde sucedió el suceso, puedes darte cuenta todo el desencadenamiento de cosas que surgieron posterior al evento, ¿no? Claro. Fíjate que antes de entrar a micrófonos le compartimos a la gente que dijimos sobre qué tema platicar, porque con Farid se puede platicar de muchísimos temas y a profundidad, y ahorita nos ha llevado este tema de la muerte y que hay mucha gente que lo lleva de forma muy profesional, el llevar pues, el tema de tanatología como Correcto. tal. Pero sí me gustaría, Farid, incluso desde de estas experiencias personales que has tenido, hay gente que hoy en día nos está viendo en esta entrevista y que quizás está viviendo eso o lo está Correcto. sufriendo. Y hay 2 puntos que tú bien lo has mencionado, ¿no? O te impulsa para descubrirte y saber quién eres y darle un propósito y un sentido a tu vida, pero también hay gente que lo frena, que lo detiene, que entonces ese sentido al contrario lo pierde, no lo encuentra y se empieza a cuestionar sus creencias, o el por qué me pasa a mí, o por qué a mi ser querido que tan bueno era, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cómo poder ayudar a alguien que está sufriendo hoy en día este momento? Yo creo que uno de los factores fundamentales del exceso de sufrimiento en la vida de una persona es precisamente el huir de él.
O sea, creemos que el sufrimiento es inevitable, cuando yo en lo personal creo que no lo es. No puedes huir del sufrimiento. El sufrimiento es inherente en la existencia. La vida no siempre va a ser como tú quieres que sea. La vida te puede decir que no. Y todo el mundo sufre. El sufrimiento, es algo que acabas de decir, es muy cierto. O sea, el sufrimiento no elige. No es como, el universo dice, eres especial y hoy te va a tocar a ti porque quise que te tocara a ti. No. Si tú miras a un lado, va a haber alguien más que ha sufrido más que tú. Y si miras a otra persona que le ha pasado algo peor, no eres especial en el sentido de que solamente te pase a ti, de por qué a mí, para nada. Y creo que el aceptar esta malevolencia inherente en la existencia hace al mismo tiempo que el sufrimiento se vuelva menos personal. Porque no es personal, no es por qué a ti, las cosas pasan. ¿Me explico? Entonces, quizás por medio de esta aceptación de la malevolencia inherente en la existencia, podemos estar en una mejor plataforma para entonces poder darle una oportunidad a lo que sigue, que eso es la verdadera aceptación. Es en el momento en que tú dices, estoy dispuesto a darle una oportunidad a lo que sea que sigue. Ahí te has dado cuenta que entonces has aprendido a vivir con ello. Y con esa plataforma creo yo que estás en la mejor situación para poder entonces enfrentarlo, el sufrimiento. Porque lo único que nos queda en la malevolencia inherente a la existencia es la voluntad de enfrentarla. Entre más enfrentes, más creces. Es como un foco. Si estos focos que tenemos aquí los pusiéramos a la luz del día, no brillarían, no veríamos el brillo. El brillo es proporcional a la oscuridad que aqueja al foco. De la misma forma, la cantidad de luz que una persona descubre a lo largo de su vida es proporcional a la cantidad de oscuridad que esté dispuesto a enfrentar. Entre más enfrentes, más creces. Entonces, yo el mensaje que le daría a esta gente es que no trates de huir el sufrimiento, no trates de huir. Si tienes que sentir algo, siéntelo, no reprimas. El sentir está cifrado y como bien dijo Lacan, en su momento, la palabra mata la cosa. Entonces, esta es una metáfora para decir que necesitas sentir, ser descargado, necesitas salir, necesitas hablar con alguien, necesitas ponerle palabras a tu sentir, porque de otra forma se reprime y busca su manifestación por medio de síntomas o de otras cosas. Entonces, yo le recomendaría a la gente que si no puedes solo, no necesitas ser autosuficiente, necesitas salir adelante. Entonces, si tú no puedes solo, busca ayuda. Busca ayuda con un amigo, con un familiar, con un terapeuta, porque necesitas descargar ese sentir y la palabra a veces que es sanadora, ¿no? Y que trate de enfrentar el sufrimiento con la espada del propósito. Es la única forma de volver... Con la espada del propósito, ¿no? Pero bajo esta filosofía, Farid, para evitar ese sufrimiento tan fuerte que muchas veces aqueja a las personas por una verdadera tragedia que todos la podemos vivir, porque a veces la vida es como es y no como quisiéramos que fuera, claro. es empezar a aceptar, ¿no? Porque sufrir es no aceptar, sufrir Correcto. Es resistir. Cuando empezamos a aceptar las cosas como suceden, como lo que son, entonces ahí le podemos dar una vuelta a la página de decir, de vivir en ese amor y de poderlo llevar a otro lado, ¿no? Entonces yo diría, empecemos a aceptar y no a resistir, ¿no? Claro, y precisamente como te digo, la aceptación es el primer paso para entonces enfrentar. ¿Y cómo se enfrenta? Yo creo que con la espada del propósito. Me gustó lo que dijiste ahorita y creo que le voy a hacer un juego a eso sobre la fiesta. Y precisamente creo que así lo es. O sea, la vida finalmente es un juego, ¿no? Tú naces en un mundo que tú no elegiste nacer con ciertas reglas. Hay condiciones que las creó Dios o el universo, con quien tú quieras. Por ejemplo, si yo pongo mi mano en fuego me voy a quemar, es una regla que existe, no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Claro. Entonces, si somos seres atravesados por el lenguaje, nuestro aparato psíquico está dividido entonces por el lenguaje. Entonces, si yo te digo la palabra árbol ahorita, automáticamente tú te vas a poner una imagen de un árbol, porque así funcionamos, estamos sujetos al lenguaje. Entonces, si todo lo que sucede estamos condicionados a significarlo, cuando no podemos significar algo es cuando deviene la tragedia y el sufrimiento, porque no puedes encontrar algo para significar lo que está sucediendo. Entonces, si ese es parte del juego en el que estás, pues puedes entonces jugar a tu favor, utilizar esas herramientas a tu favor y decir entonces, de esa forma, la vida nunca entonces se vuelve insoportable por lo que viva. Se vuelve solamente insoportable por la falta de significado de lo que vivo. Correcto. En el momento en que no encuentro una significación en lo que vivo es cuando se vuelve insoportable. En el caso de mis padres, y es algo también que ves en el lenguaje, no existe un adjetivo para significar a un padre o una madre cuyo hijo ha muerto. ¿Cómo se les dice a ellos? No se les dice viudo, no les dice huérfanos, ¿cómo se les dice? No existe, la palabra no existe. Entonces, no puede significar, ni siquiera el lenguaje puede significar esa tragedia. Imagínate la persona, menos, está en el inconsciente, ¿sabes cómo? Entonces, de esa forma,
pues uno entonces tiene que quizás jugar a su favor, tienes que significarlo de alguna forma. Y bueno, quizás pudieras decir que la significación te corresponde a ti, tú construyes el significado, tú tienes que hacerlo. Es la única forma, creo yo, de poder enfrentar el sufrimiento. Y quien lo está viviendo, ¿no? Tratar de hacer esas analogías, bien lo decimos ahorita, estamos compartiendo el tema de una fiesta donde todos queremos estar, pero a veces algunos se tienen que ir antes que otros, ¿no? O un viaje a final de cuentas, ¿no? La vida puede ser un viaje donde estamos aquí, pero en un ratito cambiamos, ¿no? Somos pasajeros de esta vida y luego nos movemos, y hay quienes ya están viajando en otro sentido, diferente al de aquí, al de la tierra que nosotros estamos jugando, ¿no? Exacto. Pero qué padre que lo dices, con un significado. Y yo lo que le compartiría, porque también hay muchos amigos, muchos seguidores de Capitaliza tu Talento, que quizás no están viviendo una tragedia de este nivel que estamos hablando, ¿no? Ahorita estamos tocando el tema de la muerte como tal, pero que sí están pasando por circunstancias adversas en la vida y que también omidamos las proporciones que tenemos, porque también hay gente que la pérdida de un empleo o que la ruptura amorosa o sentimental con tu pareja o que, qué sé yo, ¿no? O sea, hay ciertos factores que de repente nos deprimen mucho y que debemos de saber también entender, Farid, de que hay circunstancias de la vida adversas, pero por las cuales no deberíamos de hacer unos grandes dramas como nos encanta a los mexicanos, convertir en telenovela toda nuestra vida, ¿no? Sí, claro, y digo, también sería difícil como ponerle un parámetro, una métrica al sufrimiento de las personas. Creo que finalmente viene siendo algo relativo, o sea, es decir, a lo mejor para mí el hecho de que te corte tu pareja no significaría nada, pero yo no puedo tener, yo no sé lo que para ti significa. A lo mejor para ti pudieras a lo mejor llegar a una métrica incluso similar a haber perdido un ser querido, no lo sé. Pero al final de cuentas creo que los fundamentos son similares, es decir, los fundamentos del enfrentar y de la aceptación vienen siendo los mismos para cualquier circunstancia. Obviamente el trabajo a lo mejor para cada persona definitivamente tiene que ser distinto, es cada caso en particular, no podríamos llegar como una regla general, pues cada persona es un mundo finalmente y está sujeto a tus contextos y circunstancias, pero pues sí, o sea, creo que yo parto de la misma premisa de lo que bien dices tú también, la aceptación. O sea, el sufrimiento no es personal, simplemente la adversidad tampoco es personal, simplemente es lo que es lo que es. La vida no te va a decir no, y creo que muchas veces esta represión o esta resistencia, lo que bien dijiste tú también, a esta realidad, que no puedes hacer algo al respecto, es lo que genera un sufrimiento innecesario, ¿no? Compartes mucho esta, que yo le podría llamar como psicología positiva, porque basas mucho de tus mensajes en el amor, Farid, y hacia este sentido de lo que hemos llevado la plática hoy, hay una pregunta que yo suelo hacer también en mis charlas, que es, ¿a ti qué te quita la alegría, no? ¿Por qué vivimos tanto en una sociedad donde se supone que hoy vivimos mejor que hace años, que hoy tenemos muchísimo más acceso, más alcance a muchísimas cosas para ser más felices? Muchas veces la sociedad está deprimida, está estresada, está angustiada. ¿Qué nos hace falta? Repitiendo esa pregunta, ¿qué te quita la alegría? Digo, lo que dices es muy interesante porque que yo le llamo como una de las paradojas de nuestros tiempos, que es vivimos mejor pero nos sentimos peor. No es una paradoja porque dirías, oye, pues si vives mejor entonces estarías más feliz, más contento, tienes más necesidades saciadas, pero no, la realidad es distinta, la realidad es que nos sentimos peor y lo podemos ver reflejado en las distintas estadísticas, ¿no? Cómo las enfermedades mentales van en aumento, ansiedad, depresión y suicidios. ¿Y por qué será esto? Pues yo creo que vivimos en una época en la que como nunca antes en la historia de la humanidad tenemos la mayor cantidad de opciones posibles para todo. A lo largo de la historia de la humanidad, la forma en la que una persona determina su satisfacción con lo que tiene siempre es mirando al otro lado. Pero antes, quizás, de esta época, tu punto de comparación era el vecino, o gente con contextos y circunstancias muy similares. No veías lo que pasaba en China, en Timbuktu, en Estados Unidos, no veías a fulanito que tenía tantas cosas y demás. Ahora no, ahora tienes una opción ilimitada para todo, opciones ilimitadas para estilos de vida, que puede ser vegano, vegetariano, pescetariano, puedes hacer este ejercicio, yoga kundalini, lo que tú quieras, puedes tener todas estas religiones, un montón de cosas. Y el detalle aquí muy importante es que el ser humano, al ser en falta,
busca ese objeto que lo completa, pero es un objeto que nunca lo va a completar. Jamás. Es lo que nos sucede cuando conseguimos algo, pasa el tiempo, lo normalizamos y volvimos a sentirnos igual como siempre nos hemos sentido, porque somos seres en falta. Y el problema de tener tantas opciones es que esta sociedad que promueve los valores de consumo, finalmente promueve que nunca estés satisfecho con nada. Porque este no es el objeto, entonces este será. Tampoco fue este objeto, entonces esta persona lo será. Porque las expectativas se van por los cielos. Algo tiene que ser perfecto. Yo veo las redes sociales y veo todas esas realidades distintas a la mía. Tiene que ser perfecto. Claro. Y aparte se ve perfecto. Y cuando no lo es, porque nada lo es, entonces es muy fácil imaginarte que otra cosa pudo haber sido mejor. Pero no, todo siempre decepciona ahora, todo decepciona, las experiencias decepcionan, las personas decepcionan, todo decepciona porque tenemos expectativas altísimas para las cosas. Y por eso creo que no es coincidencia que los índices de depresión, ansiedad y suicidio se incrementan, porque todo depresiona, porque ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de que no haya podido escoger algo bueno de entre tantas opciones que tenía? Pues yo. Yo soy el culpable. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo es bien feliz. Todo el mundo se ve en sus fotos en un viaje en Timbuktu y en la Torre Eiffel. Y con la novia le regaló este regalo en el primero, pero mi novio no me da ni un quinto. Entonces, como todo tiene que ser perfecto, pues yo me decepciono y yo soy el culpable. Entonces, creo que esto promueve también este malestar colectivo que existe en la gente. Y además también creo que hemos malinterpretado también lo que es la libertad. Porque creemos que entre más libertad tenemos, mayor felicidad por consecuencia, que es otra paradoja, cuando no lo es. Creo que el ser humano necesita de reglas, necesita de una pecera que regule su goce. Porque de otra forma, si le das una completa libertad al ser humano, se pierde. Es como esta analogía de un pez dentro de una pecera. Tiene una pecera, pero el pez no ve la pecera. Y hay un tiburón que le dice, oye, puedes hacer todo lo que tú quieras. Y el pez, órale, pero él no está viendo la pecera. Y si tú le cortas la pecera para que él pueda hacer todo lo que él quiera, se ahoga. Y es lo que nos está pasando. Eso es lo que rompe la alegría. Eso es lo que rompe la alegría de la gente. Las expectativas por los cielos, creer que ahí la felicidad se esconde detrás de todo lo que ve, que promovemos los valores de consumo en lugar de los valores humanos, ¿no? Sí, varios temas que podríamos profundizar en muchos, ¿no? Retomando de las enfermedades, que yo les podría llamar enfermedades del alma, ¿no? Porque resulta que la ciencia ha avanzado, el sector salud ha avanzado, pero tenemos enfermedades del alma, las cuales provocan más suicidios en la gente, ¿no? O más depresiones, o más infelicidad. Y ahora tocas el tema de la libertad, que también podríamos retomar, que todos estamos en búsqueda de una libertad, pero no nos sentimos libres tampoco, ¿no? Con la misma frase que tú decías. Parece que nos sentimos menos libres que incluso que cuando empezó la civilización como tal. Y para eso vivimos. El joven lo primero y casi único que quiere es libertad, pero él, por todas las expectativas externas, es el primer esclavo. Claro, y es paradójico. O sea, ¿realmente eres libre? O sea, es una pregunta interesante. O sea, ¿realmente eres libre o crees o vives en la ilusión de libertad? Si finalmente estás sujeto a las cosas que ves, a las cosas que te ofrecen, a las cosas que viviste cuando eras niño, que eso también es algo muy importante. O sea, ¿qué tan libre soy si finalmente estoy sujeto al contexto y circunstancias en los cuales viví cuando era pequeño y en lo que vi, a los padres que me tocaron, las circunstancias en las que viví? ¿Qué tan libre entonces soy? ¿Verdad? O sea, yo creo que, es un tema demasiado complejo, como bien dices, es un tema que sí requiere de su respectiva profundidad, pero sí, yo creo que el exceso de libertad, o más bien el libertinaje, lo único que ha demostrado actualmente es llevarnos a una infelicidad. Y este ejemplo que ponías con la pecera, ¿no? Me recuerda como la teoría de la caverna, ¿no? De Platón. De Platón, de cuál es el mundo sensible o el inteligible, ¿no? Hacia dónde vemos y dónde entra la razón y dónde la estamos perdiendo. Creo que en este aspecto, Farid, mucho juega también el subconsciente, ¿no? Ese que no controlamos. Es justo lo que te estoy diciendo, o sea, eso es justo, o sea, el inconsciente, que como bien dices, no lo controlas, es donde es prácticamente está sujeto a él. Estás literalmente sujeto a él. Y el inconsciente es la división del aparato psíquico en donde se constituyó desde los primeros años de tu infancia. Y es precisamente, o sea, si estás sujeto a tus circunstancias, contextos y vivencias de tus primeros años de infancia que ni siquiera recuerdas, pues realmente, o sea, si yo te pregunto, oye, cuéntame, pues, ¿qué pasó cuando tenías 5 o 6 años? Pues no me vas a saber contestar, pero eso sí está aquí. Si me explico, entonces, ¿qué tan libre eres si estás sujeto a ello? Ahora,
El subconsciente, bueno, difícil controlar para cualquier ser humano porque tenemos que entrar a algo muy profundo, ¿no? Al psicoanálisis. Correcto. Pero el consciente, la conciencia también muchas veces la tenemos perdida. Imagínate. ¿No? O sea, ¿cómo nos vamos al subconsciente si no trabajamos con la conciencia de entrada, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, si el yo, que es la conciencia, está perdido, que es el encargado de regular o de intermediar entre uno u otro, pues imagínate, ¿no? O sea, pues ya yo creo que podríamos estar hablando ya de una enfermedad mental, ¿no? Y sobre todo, Farid, porque creo que los ejercicios que tendríamos que hacer es trabajar con nuestro ser interno, ¿no? Es demasiado hoy en día el punto de las etiquetas, de las comparaciones, del juicio, del ver hacia afuera, de cómo nos perdemos en redes sociales, como bien lo mencionan, ¿no? Hacia la vida perfecta que nos expresan los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Obviamente debemos de empezar a trabajar por nuestro ser interno. Ahí está la clave, ¿no? La fama que tiene hoy en día Farid no es porque tú saliste a buscar la fama, es una consecuencia de un trabajo que ayuda a los demás, que inspira a los demás y que llegó como consecuencia que la gente se sintiera identificada. Pero hay chavos hoy en día que lo que quieren es, no quieren ser Farid por ese contenido y por lo brillante que tú eres, mi estimado Farid, por esa inteligencia, por esa profundidad, por ese análisis que tú tienes. Quieren ser Farid por la fama que tiene y ahí estamos perdidos. Sí, claro, creo que los propósitos falsos, o sea, porque el problema de hoy en día, creo yo, es que las nuevas generaciones, sus objetivos o sus aspiraciones ya no es tanto las cosas materiales como a lo mejor en otras generaciones lo era, sino que ahora la gente está en búsqueda de propósito, pero ahí es algo bien delicado. ¿Por qué? Porque pues existe una dualidad dentro del propósito, que puede ser un propósito falso o un propósito verdadero. Pero ¿cómo discernes? O sea, una persona de 17, 18 años que está en busca de propósito y que identifica una causa, que a lo mejor quiere cambiar un status quo muy determinado o formas en las que nos relacionamos como seres humanos y demás, y lo agarra como una bandera de un propósito, pero pues ¿es falso o es verdadero? Yo te pregunto. Y lo ves y marchando y protestando y manifestándose y queriendo realmente cambiar por completo la forma en la que nos comportamos como seres humanos. ¿Es falso o es verdadero? No lo sé. Habría que ver caso particular, ¿verdad? Pero es algo muy, muy delicado. Porque, por un lado, si una persona tiene un propósito falso, pues las consecuencias adversas pudieran ser muy grandes, ¿no? En niveles macro, ¿no? Y ejemplos hay muchos. Sí, cada quien, yo creo que con esta premisa se les podrán venir a la mente algunos, y pues bueno, es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cuándo veíamos eso antes? Muy poco, o casi nada. Ahorita es todos están en busca de un propósito, y muchas veces lo encuentran con una causa, con un movimiento. Explico que cambiar una cosa que en ciertas cosas puede estar bien, pero ahí es la dualidad. Ok, en muchas cosas está bien, y en las que no, ¿qué repercusiones hay para la sociedad, ¿verdad? En esta capacidad de pensamiento y de saber que no sabemos nada, Farid, ¿crees que vivimos actualmente en la mejor época de la humanidad? Yo creo que sí, o sea, yo sí le hago justicia a este dicho que te digo, que vivimos mejor. Sí vivimos mejor, pero pues bueno, habría que determinar a costa de qué. Me explico, es como el concepto freudiano de que el ser humano sacrificó un poco de su felicidad para poder vivir en sociedad, ¿no? Con reglas, normas que finalmente regulan el goce del ser humano. De la misma forma pudiéramos decir que sí, vivimos mejor, pero ¿a costa de qué? ¿Qué sacrificamos para vivir mejor? Pues a lo mejor lo mismo, felicidad. Sí. Yo, podríamos seguir platicando de todo esto, pero ya le vamos a tener que ir entrando a la recta final de la entrevista, Farid. Y sí me gustaría preguntarte, porque te veo muy joven de edad, ¿cuándo te descubres a ti mismo en este aspecto? Porque tú empiezas también con gustos, pues hasta cierto punto altruistas, ¿no? Yo veo que tus empresas son también para ayudar, es parte de la filosofía que tú tienes. Tú estás muy enfocado también en marketing digital, conoces de temas audiovisuales, asesoras a gente en estos aspectos, pero ¿cuándo te descubres a ti mismo con esta capacidad de pensamiento y de filosofar de manera más profunda para que lo que tú compartes con la gente lo lleve a un nivel más alto?
Pues mira, yo creo que estoy consciente de que desde una temprana edad, no sé, digamos 15, cuando entré a prepa, recuerdo, tuve acceso a mi primer libro de filosofía por obligación en la clase. Y a partir de entonces le agarré mucho gusto y pasión a la filosofía, que empecé a leer todos los clásicos por mi cuenta, ¿no? Locke, Rousseau, Kant, etcétera. Y a partir de entonces siempre me gustó la filosofía. Estudié varias filosofías como el estoicismo, la deontológica de Kant también, el consecuencialismo también de Bentham y los utilitaristas y demás. Y esa es una pasión que me ha seguido a lo largo de mi vida. Quizás, como quien dice, el creativo finalmente llega cuando eres capaz de conciliar distintos temas de distintas áreas aparentemente ajenas en una misma sola cosa. Ahí es donde surge el creativo. Y creo que finalmente es lo que así se manifiesta mi trabajo. Y yo, como tú dices, o sea, cómo me encontré o cómo encuentro esta parte de mí, pues al final de cuentas creo que así se manifiesta. Soy una suma de todas mis pasiones y de todo lo que a final de cuentas me ha movido, que es pues filosofía, música, poesía, psicoanálisis y demás, ¿no? Y eso es lo que se manifiesta. Y entre lo que dice Steve Jobs, ¿no? Has encontrado cómo conectar los puntos. Exacto, que ahí es donde nace el creativo. Ahí, justo en esa intersección. Ahora una pregunta, a ti que te gusta la filosofía, y somos medios locos los que nos gusta, los que nos gusta la filosofía, pero dicen que a veces es mejor no cuestionar para ser felices, porque estás dentro de esa ignorancia, y el que investiga, el que indaga, el que se cuestiona todo, puede descubrir la verdad, pero tal vez no la felicidad como tal, ¿no? Porque te das cuenta de tanta ignorancia que tenemos como seres humanos. Cuando hoy en día tenemos todo al alcance de nuestras manos para acercarnos a grandes pensamientos, resulta que los mejores son los antiguos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos parados? Si realmente el indagar, el cuestionar nos puede llevar a la felicidad, el indagar, el cuestionar nos puede llevar a la verdad, pero no necesariamente a la felicidad. De acuerdo, yo estoy completamente contigo. Yo creo que la felicidad es la ignorancia, literalmente. Pero pues al mismo tiempo está, para personas que a lo mejor, yo en lo personal, mi objetivo no es ser feliz, sinceramente. O sea, mi objetivo, yo prefiero una vida significativa a una vida feliz. Yo no me quiero perder de nada. O sea, yo vine a este mundo por un tiempo limitado, como bien decíamos al principio. Yo no me quiero perder de nada. Yo quiero conocer, quiero aprovechar, quiero acercarme a la verdad, cuestionar y demás. Y si el costo de eso es mi felicidad, no me importa. Prefiero. A final de cuentas son las cosas que le dan sentido a nuestra existencia, ¿no? O sea, de otra forma, ¿para qué viniste? ¿Sabes? Entonces, ya será cada caso en particular, pero yo en lo personal estoy dispuesto a sacrificar un poco de mi felicidad por el cuestionar y por estar en busca de una verdad que a lo mejor nunca voy a alcanzar. Finalmente no creo nunca alcanzarla y no creo que nadie la alcance. La verdad es si finalmente todo lo que vemos y todo lo que pensamos está limitado a nuestros cinco sentidos, entonces realmente todo termina siendo subjetivo, hasta la verdad. Porque, pues, ¿cómo puede ser algo objetivo cuando es atravesado por un sujeto? Es imposible que pueda ser algo objetivo. Pero te puedes acercar lo más que puedas, ¿sí? Y eso es a lo que aspiramos. Una vida, sobre todo, yo podríamos ponerle ahí como con plena, ¿no? O sea, el tema plenitud, más que de felicidad, de plenitud, de saber que encontraste un porqué. Exacto, una vida significativa. Eso es una vida significativa. Y no es lo mismo una vida feliz. ¿Por qué? Porque yo tengo esta hipótesis de necesitas significado para ser feliz, sí, pero no necesitas ser feliz para tener significado. Claro. Un ejemplo perfecto es una persona en un campo de concentración. Esa persona no era feliz. Por supuesto que yo creo que nadie sería feliz en un campo de concentración, viendo a sus familiares morir en cámaras de gases y en condiciones infrahumanas. Por supuesto que no era feliz, pero sí tenía una vida con significativa, y eso es lo que hacía aguantar ese sufrimiento. Entonces, de la misma forma, yo prefiero tener una vida significativa, porque al final de cuentas la felicidad va a ser un subproducto de una vida significativa, porque vas a tener de repente ejercicios significativos que te van a tener como consecuencia, como un subproducto la felicidad, pero no es mi objetivo principal. ¿Sí me explico? Entonces, ese es mi caso particular. Sí, y bajo ese en el común de la gente nos volvemos esclavos de la felicidad, ¿no? Sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y es algo efímero finalmente. O sea,
Es algo efímero que sí, puede haber ciertas situaciones en las cuales te hagan sentir feliz, pero luego lo vas a normalizar, eres un ser en falta. Estás acondicionado a normalizar tus expectativas a tu realidad. Por eso no es coincidencia que siempre que logras algo pasa el tiempo y lo normalizas. Y ahora te sientes igual. ¿Sí me explico? O sea, porque eres un ser en falta. Entonces, pues la felicidad en ese caso es esa estrella de Belén que entre más te acercas, más se escapa. ¿Me explico? Entonces, pues prefiero cambiar mi foco a algo más accesible y que la estrella de Belén y lo demás sea un subproducto de el camino en el que estoy, ¿verdad? Hay una teoría también muy interesante ahorita que tocas todo esto y con esto, para irlo cerrando, que dice somos sujetos del deseo. Correcto. Y ese deseo es el que nos lleva a veces a lo positivo y a veces a lo negativo, De ¿no? acuerdo. Son dos polos. Número uno, porque el deseo muchas veces nos hace esclavo porque lo vinculamos con objetos, o el deseo lo vinculamos con ideales que tenemos, o el deseo lo vinculamos con personas. Correcto. Pero por otro lado, si no tenemos deseos, Estás en depresión. estamos en depresión. Y el proceso en el que conseguimos el deseo nos lleva a una angustia terrible. ¿Qué pasaría también en una vida donde todos tus deseos se cumplieran? Un exceso de goce sería también, es una estructura, podrías decir, psicótica. O sea, la idea en psicoanálisis de la sanidad sería una regulación de goce. O sea, hay veces cedes, hay veces no. Juegas con tu deseo, ¿verdad? Pero sí, los extremos son malos, como en todo, ¿no? El extremo de no tener un deseo es una depresión y el exceso de deseo sería una perdición. Entonces tienes que jugar con eso y a final de cuentas venos. Así somos los neuróticos. Los neuróticos, que es como la mayoría de la gente, así somos, o sea, de repente cedemos al deseo, de repente no, tenemos como que ciertas reglas que, esto, aunque lo deseo, no lo puedo hacer, ¿me explico? Y ese es finalmente ese equilibrio entre ceder y no desear, ¿verdad? Y como todo en la vida, ¿no? Disfrutar el camino y no el resultado, porque si no disfrutamos el camino, entonces vamos a estar otra vez a lo que hablábamos, en sufrimiento, porque no hemos llegado al deseo. Exacto. Sí, o sea, finalmente el deseo es insaciable. Es completamente, sí, siempre insaciable. Claro. Y no quieres saciarlo, porque si no tuvieras deseo estarías en depresión. Entonces, Claro. finalmente volvemos a lo mismo de la fiesta y del juego. Juega con él, son las reglas del juego. Estas son las reglas a las que te tocó jugar, bueno, pues utilízalas a tu favor. Güey. Claro. Un círculo total, ¿no? Porque cuando llegas al deseo, pues ves que no te satisface y buscas algo más, pero también necesitamos ambición en la vida. Exactamente, y ahí entonces, yo creo, mi hipótesis, mi teoría, puedo estar equivocado, pero en ese sentido el objeto del deseo tendríamos que apuntarlo a lo mejor a cosas trascendentales. ¿Me explico? No a objetos de consumo, ¿verdad? De que, la ropa de marca o el reloj. El coche de mis sueños. El coche de mis sueños, exactamente. Y más a lo mejor a objetos más trascendentales como ayudar. O a ideales. ¿No? Ideales, etcétera, ¿no? Por eso es a lo que hablo de también de jugar a tu favor el juego, ¿no? Mi estimado Farid, podríamos estar platicando toda otra hora contigo. Es un gusto, es un placer. Ojalá nos visites más seguido aquí en Guadalajara. Y estos micrófonos, repito, como lo mencioné también en un principio, estos micrófonos de Capitaliza tu Talento son tu casa. Aquí para nosotros es un honor que nos acompañes. El gusto es mío, Fer, de verdad. Te agradezco muchísimo, Farid. Pues te vamos a despedir porque te tienes que ir al aeropuerto corriendo. Sí. Muchísimas gracias a Farid Dieck. Y para la gente que aún no te sigue, que son pocos, compárteles tus redes sociales nuevamente, Farid. Sí, me pueden encontrar en cualquier red social como mi nombre, Farid Dieck, que es FARID-DIESK. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Fer. Me gustó. Un placer. Bueno, amigos, despedimos con esto la transmisión. Esto fue Capitaliza tu Talento con Farid Dieck y Fernando Sea. Capitaliza tu Talento, ideas en acción. Gracias por todo.